Hola amigos, bienvenidos. Hoy voy a resolver el examen final del CEPREUNI 2023-1. Si cuando entras en el vídeo, todavía en la descripción del vídeo no están las preguntas, es porque todavía no las he terminado de digitar, pero dentro de muy poco las voy a subir para que tú puedas practicar con ellas. Si has dado el examen, entonces lo tienes y puedes observar la solución que voy a hacer. Si no, podemos esperar que suba las preguntas para que practiques para el próximo examen. También te voy a dejar las dos prácticas que he resuelto previas a este repaso en un salón de repaso para el examen final que tenía, donde justamente había hecho preguntas muy parecidas a esta. Así que vamos con la solución para que veas cómo se debió resolver. En la pregunta número 1 tenemos un lente convergente, nos dicen por acá. Tenemos un lente convergente y hay un objeto que se coloca, dice, a 20 centímetros de un lente convergente y se obtiene una imagen real a 8. Si me hablan de un lente convergente, debo pensar, a ver, de esta manera. Voy a dibujar mi eje principal. Aquí voy a representar mi lente convergente. Acá deben estar los puntos como el centro óptico. Acá debe estar el foco. Este es el foco que tiene el lente como resultado del paso de los rayos de luz. Y hay un par de focos o un par de puntos, perdón, referenciales que son el doble de la distancia focal. Esta misma distancia se van a reflejar hacia el otro lado porque ellas me van a servir de referencia para dibujar mis imágenes. Cuando me dice que un objeto se coloca a 20 centímetros y la imagen está a 8, entonces, y es real, debo acordarme en qué posición se coloca el objeto para que la imagen sea así, invertida, real y de menor tamaño. Entonces, el objeto debe estar aproximadamente más atrás del doble de la distancia focal. Cuando el objeto se coloca así bastante lejos, esta distancia, según dato del problema, tendría que ser entonces 20 centímetros. Eso es lo que se llama distancia objeto. La imagen tiene que salir más o menos por acá, tiene que salir de menor tamaño. Y esta distancia tendría que ser, según dato del problema, 8 centímetros. La distancia focal la dejamos indicada, no sabemos cuánto vale, y la distancia focal tendría que ser esto que vemos por aquí. El problema luego dice que si el objeto se coloca a una distancia igual a la mitad de la distancia focal, o sea, lo tengo que colocar aquí, entre foco y centro óptico, entonces me acuerdo que cuando el objeto se coloca por acá, entre foco y centro óptico, su imagen va a ser una imagen virtual, se va a formar más atrás. Para eso he dibujado acá esta línea referencial que no es otra cosa que el rayo principal. Todo rayo que viene paralelo al eje principal, después de cruzar el lente, pasa por el foco y se puede prolongar hacia la parte de atrás para saber aproximadamente dónde se formará su imagen. Lo que sí sabemos es que la imagen debe ser virtual de mayor tamaño. Lo que nos preguntan en este ejercicio, a ver, déjame ver, es a qué distancia del lente se forma la imagen. O sea, me piden la distancia imagen en el segundo caso. En este segundo caso, la nueva distancia objeto, esta sería la nueva distancia objeto, esto va a ser la mitad de la distancia focal, y lo que me preguntan o lo que nos piden es esta nueva distancia imagen que le voy a llamar Q'. Entonces aquí voy a aplicar la definición, o bueno, voy a aplicar la ecuación que relaciona la distancia objeto focal y objeto, y sería así: la inversa de la distancia focal sería la inversa de la distancia objeto, que vale 20, más la inversa de la distancia imagen, que vale 8. La distancia imagen puede estar del otro lado del lente, está en la zona real, aquí los signos son positivos. La distancia objeto no lleva signo, recuerda, y las imágenes que están hacia el mismo lado del objeto, o sea, en la zona virtual, son negativas. Entonces, aquí podemos despejar nosotros la distancia focal. Aquí podemos multiplicar ambas fracciones por un numerito. Me parece que lo más práctico aquí sería multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo, para que se vuelva 40, y aquí multiplicamos por 5 y aquí multiplicamos por 5 también.
Operando acá me quedaría arriba 2 y 5, 7, acá me queda 40 y entonces la distancia focal sería 40 céntimos. Muy bien, esa es hasta ahí la distancia focal. Luego voy a volver a aplicar esta ecuación, pero la distancia objeto ahora es la mitad del foco, o la mitad de la distancia focal, y la distancia imagen es lo que queremos. Entonces voy a hacer así. En el segundo caso, la inversa de la distancia focal sería la inversa de la distancia objeto, que es f medios, en todo caso lo pongo así, más la inversa de la nueva distancia imagen, que cuando ponemos de incógnita va a salir con signo y todo. Este 2 pasa al numerador y restando me saldría que la distancia imagen prima, la nueva distancia imagen sería, como él pasa a restar, sería igual a menos la distancia focal, o sea, sería menos 40 céntimos. Y esta distancia, 40 céntimos, ¿a qué es igual? Y la respuesta sería 5,1. Esa vendría a ser la distancia imagen. La clave sería 5,71. 5,71. Sí, esa es la clave. Este negativo quiere decir que la imagen está en la zona virtual y la distancia imagen, o sea, el valor sería 5,71. En la siguiente pregunta tenemos una radiación de 600 nanómetros y me piden hallar justo la energía de un fotón. Entonces aquí nos acordamos que la energía de un fotón es la constante de Planck por la velocidad de la luz entre lambda. Aquí también tenemos que reemplazar solamente el valor de H, a ver, ahí me lo dan, creo, es 6,63 por 10 a la menos 34. La velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Y lambda lo podemos poner así, sería 6 por 10, acá nanómetros es 10 a la menos 9, con ese 2 sería 10 a la menos 7. Aquí simplificando sería 2 y 2 se cancela. Acá me quedaría 3,315 por 10. Esto sube al numerador con exponente positivo, sería 15 y menos 34 sale menos 19. Como la respuesta nos piden en 10 a la menos 20, entonces la respuesta sería 33,15 por 10 a la menos 20 Joule. Esa sería la solución. En la siguiente pregunta tenemos dos cargas eléctricas que están separadas 3 centímetros y la fuerza entre ellas es, dice, 0,6. Si se separan 2 centímetros más, o sea, 3 centímetros más 2 tendría que ser 5, me piden calcular cuánto es la nueva fuerza entre las cargas. Voy a aplicar aquí dos ecuaciones. La primera ecuación sería así: la fuerza eléctrica, nosotros debemos recordar que la constante eléctrica acá, por el valor absoluto de las cargas, no sabemos cuántas serán, entre la distancia que es 3 elevado al cuadrado. De repente el profesor está en centímetros, eso está en metros, sí está bien, pero vamos a dejarlo ahí un momento, porque en la siguiente ecuación la fuerza será F, acá será la constante K, las cargas no cambian, así que seguimos con el mismo valor absoluto. Y la distancia ya no es 3, ahora es 5 elevado al cuadrado. Como es de costumbre en la uni, lo que podemos hacer es dividir miembro a miembro estas ecuaciones. Se van a cancelar, mira, los numeradores, se van a cancelar también las unidades y la única unidad que va a quedar va a ser el Newton. Así que no necesito hacer ninguna transformación. Aquí me quedaría algo así, me quedaría 0,6 dividido entre F, y aquí aplicando producto de extremos y medios me quedaría 25 sobre 9. Bien, aquí podemos nosotros despejar el valor de la fuerza, y entonces el valor de la fuerza es igual a 0,216. La respuesta sería 0,216 newton. En la pregunta número 4 tenemos este circuito donde piden allá el voltaje y me dan como dato la corriente en la resistencia del 2, que es 2 amperes. Para hacer este problema
Debemos siempre recordar que cuando tenemos combinación de serie y paralelo, no hay propiedad para aplicar. Debemos siempre convertir todo a serie o todo a paralelo para poder recién aplicar nuestras propiedades. Entonces vamos a intentar reducir este circuito y lo primero que podemos notar es que estas resistencias, la de 2, la de 4 y esta de 4 que están por acá, este conjunto de resistencias que está por acá, están en serie. Esta combinación, vamos a ponerla por aquí, su equivalente me daría 10. Entonces debo también recordar que cuando tú tienes esa resistencia de 10 ya reducida, ese 10 y este 4 quedarían en paralelo. Y cuando están en paralelo, la corriente se reparte en forma inversamente proporcional. El 10, que es toda esta combinación 4, 8 y 2, 10, y este 4 que están en paralelo, están en una proporción de 5 a 2, simplificando 10 y 4 es lo mismo que 5 y 2. Entonces sus corrientes tienen que ser 2 y acá tiene que ser 5, la misma proporción pero invertida. Mira, esto es 10 y esto es 4, de 5 a 2, y la corriente sería de 2 a 5. Y si por acá va 2 y por acá va 5, la corriente que tiene que llegar por aquí debe ser 7. Y aquí podemos, para hacerlo más sencillo el problema, sin necesidad de complicarnos y reducir más, podemos aplicar la ley de Kirchhoff en esta malla. En esta malla podemos aplicar la ley de Kirchhoff, así. Vamos a hacerlo de esta forma. En esta malla vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. En esta malla vamos a decir que la corriente va así en sentido, esto sería antihorario, este voltaje sería positivo y ese voltaje debe ser igual a la suma de todos los productos de I por R en esa malla. Ya esto lo hemos explicado varias veces en el canal también. Aquí debe ser la suma de las F menos los productos de I por R dan 0. Esos productos de I y R pasan al otro lado y entonces quedaría simplemente así. La intensidad por la resistencia 7 por 4 sería 28. 5 por 4 sería 20. Acá hay otra corriente y su resistencia 4. Y por acá tiene que venir nuevamente el 7. Acá todo esto es un circuito, toda esta conexión es un solo cable. Esto está en serie. Entonces aquí la misma corriente es 7. Se abren 2. Vienen 2 y 5 se vuelven a juntar y aquí sale 7. 7 por 4 aquí sería 28. Entonces el voltaje que entrega la fuente sería 28 más 28, 56, más 20 sería 76 voltios. Mira esa forma muy bonita, muy elegante de poder resolver. En la pregunta que sigue nos hablan de un cuerpo que está completamente sumergido. Dice que el bloque tiene 540 newton de peso, tiene una densidad de 2700, está sumergido en un líquido en agua de 1000 y me hablan de su peso aparente, me hablan de la magnitud de la fuerza de empuje y también la otra pregunta es cuánto es la magnitud de la fuerza de empuje sobre el bloque. O sea, me dan una falsa obviamente y una incorrecta. Bueno, para plantear este problema, lo primero que vamos a recordar es que siempre el peso real menos el peso aparente es igual al empuje. Aquí hay que recordar que el peso real es cuando el cuerpo se pesa en el aire, que sería 540 newton. El peso aparente es cuando está así sumergido y esa diferencia coincide siempre con el empuje. El empuje se puede calcular, a ver, de esta manera. Vamos a intentarlo calcular por aquí. El peso real sería 540. El peso aparente es lo que queremos hallar. Y el empuje, mira cómo lo vamos a hallar. El empuje sería la densidad de líquido. A ver si de repente alguien no se acuerda, sería la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen desalojado, que en este caso es el volumen del cuadro. Entonces aquí voy a poner así la densidad de líquido que es 1000, el líquido es agua, por la aceleración de la gravedad que lo voy a dejar indicado, y el volumen, como tengo densidad, lo voy a sacar así. El volumen lo voy a sacar de densidad masa entre volumen. Si densidad es masa entre volumen, entonces el volumen sería la masa entre la densidad. Muy bien, vamos a poner arriba la masa, la densidad de esta sustancia es 2700 y la masa aparentemente no la tenemos, pero tenemos el peso.
aquí tenemos que recordar que peso es masa por gravedad, ¿no? Masa por aceleración de gravedad. Y entonces, si quiero hallar la masa, pues agarro el peso y lo divido entre G. Y entonces eso me quedaría así, sería el peso dividido entre G. Lo puedo poner por este lado para que justamente las G se cancelen. Se va a cancelar la G, se van a ir acá, a ver, veamos, a ver, se da una bolita con una bolita también. Y entonces mira cuánto nos sale el empuje. Sería 540 el peso aparente y el empuje aquí me está saliendo justo 200. Antes de seguir ya puedo responder algunas preguntas que me están haciendo. En la proposición número 2 me dicen si la fuerza de empuje tiene un valor de 206. Me dicen si es 200 cuando la magnitud de la fuerza de empuje sobre el bloque cuando flota en agua es 200. La tercera pregunta sería verdadera. Y de aquí puedo hallar el peso aparente. Si el peso aparente lo paso hacia el otro lado, esto entonces me quedaría 340, sería el peso cuando está totalmente sumergido. Con eso puedo responder la pregunta 1 y la pregunta número 3. A ver, en el caso de la proposición número 1, la proposición número 1 entonces dice si la magnitud, la magnitud del peso aparente del bloque, justo este peso aparente, me dicen si es 320, la respuesta sería falso porque es 340. En la número 2 habría que calcularlo, eso lo vamos a hacer ahorita. Y en la número 3, si nos piden calcular cuando flota en agua, eso sale 200, es verdadero. Si flotara en otro líquido, aquí en lugar de ser 1000, sería el nuevo valor de densidad que me dicen 1030, sería 1030. Y entonces al multiplicar 1030 por 20, esto me debe salir 306. Así que ahí me sale 206. Esto sí sería verdadero también. Esto sería verdadero. Aquí tendríamos lo mismo, sería la densidad líquido 1030, el peso entre la aceleración de gravedad para hallar la masa. Esta sería la densidad. Al simplificar acá quedaría por 3, entonces te quedaría 2 multiplicado por 103 sería 206. Y ese sería entonces el peso cuando flota en agua salada. En la pregunta número 6 vuelve a venir un tema que desde las épocas de pandemia se ha hecho presente, que es la relación entre la intensidad media de una onda con la densidad media de la energía en una onda electromagnética. La relación entre estas expresiones es así. Esta es la intensidad media de una onda, la velocidad de la luz, y esta es la densidad media de energía de una onda electromagnética. En este ejercicio nos dicen que en el vacío, por eso pongo esa velocidad c, la del vacío, la intensidad media de una onda electromagnética, esta es la intensidad y esa es la densidad media de energía. La intensidad nos dice el problema que es 0,8, así que vamos a plantear acá 0,8, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8, y entonces la densidad media de la onda electromagnética, densidad media de energía, creo que la podemos calcular de aquí y podemos decir que la densidad media de esta onda electromagnética sería, simplificando, esto sería, perdón, esto es 0,6, este es 0,6, esto es 0,6, al dividir me quedaría 0,2 por 10 a la menos 8. Ese es el valor de la densidad media de energía. Vamos a revisar aquí los datos. Dice que el valor sí es 0,6. Esta es la velocidad de luz y esta es, digamos, la densidad media de energía original. Esta densidad media de energía corresponde a un cierto valor de campo eléctrico y me preguntan ahora si el campo eléctrico se duplicara, ¿cuánto sería la nueva densidad media de energía? Entonces, aquí debemos recordar que esta energía se calcula así, ¿no? Esta energía sería, aquí vamos a empezar de nuevo, esta expresión
En términos del campo eléctrico es de esta manera. El valor máximo del campo eléctrico al cuadrado por la permitividad eléctrica, o también llamada permeabilidad entre dos, esto se supone que tiene que dar 0,2 por 10 a la menos 8. ¿Qué pasaría si ahora la intensidad del campo eléctrico, como dice el problema, se duplica? Ahí está, se duplica. Si esto va a ser el doble, entonces al ser el doble tendría que ser 2 veces el campo eléctrico al cuadrado. Te va a quedar 4 veces este valor así, 4 veces dividido entre 2. Y este va a ser el nuevo valor de la densidad media de energía de la onda electromagnética. A este nuevo valor le voy a poner primo. Y lo que hacemos ahora con estas ecuaciones, como siempre suele ocurrir en los problemas de la uni, es dividir. Dividiendo, aquí nos va a quedar un cuarto, y aquí nos va a quedar 0,2 por 10 a la menos 8 dividido entre la densidad media de energía prima, que es la que quiero calcular, la nueva. Entonces, esta densidad media de energía electromagnética que me interesa será 0,8 por 10 a la menos 8 joule por metro cúbico. Esto es energía por unidad de volumen. Para el último problema tenemos, esto es la vista de perfil de una región, o sea, esto es como si fuera una superficie así, que tú la puedes ver de esta manera, pero lo hemos girado de tal manera que tú puedes ver solamente el perfil. El área de esta región es 5 centímetros cuadrados, a ver, vamos a verificar por acá, dice que es 5 centímetros cuadrados, y cada centímetro cuadrado sería 10 a la menos 4 metros cuadrados, pasando al sistema internacional. Me dan como dato que el ángulo es 30 grados con las líneas del campo magnético y me dicen que el flujo es 0,6 miliweber, lo he pasado a Weber, que sería 10 a la menos 3, le he puesto así para que esté en Weber, y con eso me piden el valor del campo eléctrico. Aquí simplemente también debemos recordar que cuando tú tienes que calcular el flujo magnético, acá hay que dibujar siempre un vector área que es así perpendicular, ¿no? Un vector perpendicular a la superficie en la que quiero calcular el flujo. Y la forma más sencilla de calcular el flujo es cuando el vector campo eléctrico, pero en este caso el campo magnético, nosotros lo tenemos justo en esa misma dirección. Este campo magnético, ¿qué te parece si lo descomponemos así en dos? Vamos a descomponerlo así en dos componentes, para justamente tener una componente en la misma dirección que el vector A. Si a este campo magnético le ponemos módulo B, el ángulo que estaría formando aquí sería 30 grados, acá también sería 30 grados. Entonces, el opuesto a 30, que sería justo el perpendicular, aquí creo que alcanza a ponerse B medios, obviamente el otro sería B raíz de 3 entre 2. Cuando un campo magnético y un vector área forman 0 grados, entonces el flujo magnético se calcula simplemente así. Sería el producto escalar, que sería producto de módulos por el coseno de 0 grados, que es 1. Lo cual termina siendo igual simplemente al valor del área por ese campo magnético. Ese sería el flujo magnético. Bien, este flujo lo conocemos, es 0,6 por 10 a la menos 3. El valor del área también la conocemos, que es 5 por 10 a la menos 4. Y esta componente del campo magnético sería pues la mitad del campo magnético total. Entonces de aquí despejamos el valor de B, entonces nos debe salir 6 por 2, 12 entre 5, debe salir 2,4 aproximadamente. Esto debe salir 2,4. Acá esto pasaría al otro con exponente positivo, sería 10 a la 4 con 10 a la menos 3, 10 a la 1, 6, 12, 2,4 Tesla. Esa sería la solución del problema. No hay que hacer nada más complicado, descomponemos el campo magnético y tomamos esta componente que es perpendicular, porque recuerda que el flujo solamente se presenta cuando una línea atraviesa
una región. Esta componente produce el flujo y esta componente que va a lo largo de la superficie no produce ningún flujo magnético. Nos vemos en el próximo vídeo.